Buenos días. Continuamos la exposición de la profesora Rosa María Pons Parra con la descripción de los contenidos de los bloques 2 y 3 de la asignatura Aprender en los museos. Después de la exposición del bloque 1, centrada en el museo como espacio educativo, el bloque 2 nos da indicaciones sobre las acciones y estrategias educativas que se pueden utilizar en el museo, mientras que el bloque 3 se centra en la formación y el desarrollo profesional de los educadores del museo. El bloque 2, denominado Acciones y estrategias educativas en el museo, se estructura en 4 temas. El primero de ellos, el tema 3, nos habla del potencial educativo de los museos. El tema 4 se centra en el museo desde la perspectiva de la educación inclusiva. El tema 5 nos habla de los estilos de aprendizaje en el museo y el tema 6, finalmente, nos habla de cómo desarrollar la función educativa en el museo. El tema 3, como he dicho, se denomina el potencial de aprendizaje en el museo y nos habla de las distintas formas de interacción que se utilizan en el museo entre el visitante y los contenidos del mismo. Este tema se estructura en 3 subapartados. El primero de ellos nos habla de los diferentes modos y canales de percepción de los materiales que se utilizan en el museo por parte del visitante. Información transmitida a través de un canal perceptivo auditivo, un canal perceptivo verbal, un icónico visual o un activo cinestésico. Todos ellos, estos 4 canales perceptivos, nos aportarán al visitante la información relevante sobre los mensajes que el museo les quiere transmitir. El segundo apartado de este tema 3 es el denominado el aprendizaje con objetos mediante el uso de preguntas. La utilización de los objetos como instrumentos didácticos a los que hay que hacer preguntas es fundamental en la didáctica del patrimonio. El visitante de los museos tiene que encontrar en los objetos información a través del pensamiento inductivo o deductivo, y lo importante es que aprenda a interrogarlos. Preguntas memorísticas, de síntesis, convergentes, creativas o divergentes, críticas o de relaciones causa-efecto. Lo importante es la forma en que se interroga a los objetos. Finalmente, el subepígrafe 3, el museo esencial para buscar respuestas, se centra en la importancia de la función educativa del museo como lugar en el que el visitante tiene que encontrar respuestas a algunos de sus interrogantes fundamentales. Todas las personas tienen interrogantes, curiosidades y puntos de vista sobre diferentes temas, y el museo les debe ayudar a interiorizar y responder a esos interrogantes, más que adquirir información y adquirir conocimientos. Es más importante que el museo favorezca experiencias educativas interesantes, reflexivas, y que el público que va a nuestros museos vaya a ellos a encontrar puntos de vista, respuestas, como digo, a esas preguntas que se suele hacer cotidianamente, y que el museo sirva como revulsivo, como lugar en el que el visitante encuentre indicadores que le ayuden a contestar, como digo, a esas preguntas que se hace cotidianamente. El tema 4, denominado la educación inclusiva en el museo, tiene una concepción del museo desde la perspectiva de la necesidad de favorecer los cambios de esta institución museística para conseguir que sea un lugar de encuentro de todo tipo de públicos. Para ello, lo más importante que nos dicen los teóricos de la educación inclusiva en los museos es que el museo se marque unos objetivos sociales: el desarrollo del autoconcepto, el desarrollo de la autoestima, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades de reforzamiento personal, el desarrollo del empowerment desde el museo. Deben ser objetivos importantes de los museos, más allá e incluso por encima en algunas ocasiones de los objetivos centrados en la transmisión de conocimientos artísticos o conceptuales, que deben de servir en algunas ocasiones como vehículo para la consecución de estos objetivos sociales.
El segundo punto, la educación inclusiva en los museos, se centra en la importancia del carácter inclusivo globalizador. Nos habla de ciudades educadoras, nos habla de ciudades inclusivas de las que el museo forma parte y es un elemento integrador de ese concepto global e inclusivo que deben tener el museo. A continuación encontraremos dos textos de ampliación que aplican estos contenidos anteriormente desarrollados en los puntos anteriores con una aplicación a dos grupos de exclusión, como son personas con una baja visión o personas con un déficit visual y personas con un déficit, una discapacidad intelectual. En el primer subapartado, centrado en las personas con baja visión, con una discapacidad visual, se le da importancia a los canales que estas personas utilizan fundamentalmente, como son la manipulación táctil y la importancia de la mediación que otros adultos pueden hacer con este grupo de personas a través de la descripción y de las preguntas abiertas. El segundo subepígrafe, como digo, está centrado en las personas con una discapacidad intelectual que aprenden en unos niveles diferentes y que aprenden a través de una forma de comunicación, a través de una mediación, a través de los requisitos que el museo debe tener en cuenta y de cómo es importante elaborar programas educativos para personas con discapacidad, personas que son incluidas en el museo y que son capaces de aprender dentro del museo. El tema 5 está centrado en los estilos de aprendizaje en el museo. Esta es una variable que tiene como finalidad tener en cuenta las diferentes formas de percibir y pensar y aprender que tienen las personas en cada museo. Así veremos cómo los estilos de aprendizaje o las preferencias de aprendizaje se centran en las diferentes formas que todas las personas tenemos de observar, pensar, reaccionar y actuar. Todas ellas son igualmente válidas. Lo que ocurre es que cada persona, cada uno de nosotros, tenemos unas preferencias para actuar en determinados contextos y en determinadas actividades de una forma mejor que otra. Nos sentimos más cómodos de una forma mejor que otra y esto debe tenerlo en cuenta el museo. Hay un modelo, no hay un modelo mejor que otro, pero sí es verdad que hay algunos teóricos, como la profesora Bernie McCarthy, que con su modelo de 4 formas de aprender, el modelo 4MAT, nos indica que existiría un proceso de aprendizaje que habría que tener en cuenta. Un proceso de aprendizaje a través del cual todas las personas se ven facilitadas por parte del contexto de aprendizaje, y en este caso del museo, para aprender en igualdad de condiciones. Es una forma de incluir a todas las personas que asisten al museo, favoreciendo sus formas de aprender complementarias. Nos dice Bernie McCarthy, como digo, en este modelo de las 4 maneras de percibir y pensar, que existiría un proceso a través del cual puede el museo facilitar la experiencia museística en el museo. El primer proceso, la primera etapa es aquella en la que el museo emociona, le da significado a lo que encuentra el visitante. A continuación, en un segundo momento, el museo nos ayuda a analizar, a conocer los hechos, a saber qué es lo que vamos a ver. En un tercer momento, el museo debe favorecer la práctica, la aplicación activa de los contenidos que el museo exhibe, expone, para que el visitante pueda aplicarlos, pueda sentirse parte activa de esa exposición, parte activa de ese proyecto museístico. Finalmente, el último momento es en el que el visitante se ha emocionado, se ha motivado, ha conocido, ha practicado activamente, ha aplicado y finalmente cuando conoce y está familiarizado con todo esto que estamos exponiendo, realiza una conversación creativa con el museo. Es capaz de ir más allá y respondería a qué podríamos conseguir si realmente fuéramos creativos. Nos expusiéramos a ir un poquito más allá de lo que se nos indica. Por lo tanto, según este ciclo de aprendizaje, basado en los estilos de aprendizaje de Gall, respondería a 4 momentos. Visitantes imaginativos, que responderían al por qué.
visitantes analíticos a qué es lo que estoy viendo, sobre qué estoy trabajando, qué me quiere transmitir el museo, visitantes prácticos, por qué, para qué tipo de problemas nos solucionan esta exposición, nos ayuda a solucionar esta exposición, y finalmente el creativo, qué pasaría si fuéramos más allá. Finalmente, decir que en estas fases el museo tiene funciones diferentes. El museo fascina, es decir, el museo es un museo que fascina, que nos aporta ese significado, esa emoción. A continuación, el museo informa, distribuye el conocimiento, provoca la imaginación. El museo favorece la aplicación, activa la manipulación interactiva y finalmente el museo facilita la aplicación creativa. Todo esto debería estar contemplado para que los distintos tipos de aprendices, los distintos tipos de visitantes encuentren que hay en toda esta secuencia un lugar en donde ellos se encuentran con mayores fortalezas, en donde ellos se encuentran más cómodos. El visitante, por lo tanto, después de esta secuencia, se siente partícipe de lo que ocurre en el museo. El tema 6 nos habla de cómo desarrollar la función educativa en el museo. En él se trata el museo desde un contexto educativo. Y así, en estos tres subepígrafes en los que está estructurado este tema, nos habla en el primero de la función educativa de los museos, de cómo despertar la sensibilidad de los visitantes, de cómo crear actitudes favorables y ofrecer situaciones que permitan a los visitantes conocer aspectos concretos. En segundo lugar, los departamentos educativos y de acción cultural de los museos como logro de los museos desde la función educativa de los mismos. Es algo realmente reciente si consideramos la trayectoria histórica de los museos, la importancia de los departamentos educativos y de acción cultural como equipos multidisciplinares complementarios que se enriquecen entre sí con sus diferentes miembros que los integran. Finalmente, hablar de la relación escuela-museo, museo-aula, aunque no es la única, pero desde una perspectiva, como se os habló en el primer bloque de contenidos, desde el aprendizaje a lo largo de la vida, la relación museo-aula y concretamente de cómo desde la escuela y de los distintos sistemas, el sistema educativo obligatorio, se puede y se debe planificar la visita al museo, teniendo en cuenta diferentes motivos, teniendo en cuenta la ineludible relación entre el profesorado y los departamentos educativos del museo, y encontrando la necesidad de que existen tres momentos fundamentales: un antes, un durante y un después, para que realmente el museo se convierta en un contexto educativo, un contexto de aprendizaje formal e informal. Pasaríamos así al bloque 3, denominado Formación y Desarrollo Profesional de los Educadores de Museo. Este bloque de contenidos tiene dos temas y en él abordaremos la evolución de los museos y de los integrantes de los mismos, de los educadores del museo, como profesión realmente nueva, derivada de los logros conseguidos por la comunidad educativa museística a través de distintos organismos, como veremos. El tema 7, denominado Profesiones Educativas del Museo, nos hablará de los educadores del museo, de sus funciones, roles y competencias profesionales. Y en el tema 8 abordaremos los nuevos retos de formación de los educadores del museo, que tiene mucho que ver con la formación en Internet, la web y todo lo que supone la tecnología educativa y la tecnología de los medios. El tema 7, como digo, está relacionado con el educador de museo y la descripción de este perfil profesional con los roles, las funciones y las competencias de los mismos. Mirad, el educador del museo es un logro conseguido a través fundamentalmente del trabajo y del empuje de dos comités internacionales dentro del museo, dentro de los museos, que son el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, y un subcomité integrado dentro de el Comité Internacional de Educación y Acción Cultural de Museos, el ICOM y el CECA, respectivamente, que han llevado a cabo una serie de investigaciones sobre el educador del museo, su perfil profesional y su evolución en distintos países.
En un segundo epígrafe de este tema 7 hablaremos del rol y de las asociaciones museísticas y culturales en distintos países, experiencias en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, países nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca, países de Europa del Este como Croacia, Rumanía o Eslovaquia y finalmente el Reino Unido. Hablaremos de qué tipo de investigaciones se han llevado a cabo propiciadas y favorecidas por estas asociaciones, más allá y complementariamente con los consejos, el Consejo Internacional de Museo y el Comité Internacional de Educación y Acción Cultural de Museo. Finalmente, en el subepígrafe 3, denominado el perfil educador de museo, del perfil del educador del museo, hablamos de este perfil educativo en el siglo XX y hablaremos de los distintos hitos en cuanto a documentos que han contenido y que han dado pie a estudios y a investigaciones que han divulgado, como digo, estudios e investigaciones sobre los educadores del museo, como son, por ejemplo, la Carta del Educador del Museo en el año 2008 y en el que se incluye una serie de principios deontológicos profesionales, o la Carta del Mediador Cultural, en el que se relacionan y se relatan las funciones y las competencias profesionales de este perfil profesional del educador del museo, así como los criterios de calidad de los museos en cuanto a mediación y formación, fundamentalmente centrada en los estudios realizados en Alemania. Quiero destacar en este tema, que en este bloque quiero destacar y quiero agradecer fundamentalmente la labor de la profesora Nicole Heche-Koning, profesora de la Universidad Libre de Bruselas, que es autora de estos temas y que nos ha aportado con su participación en el ICOM y en el CECA toda la experiencia y todo el bagaje documental y educativo que ella ha adquirido en los últimos años. El tema 8 tiene que ver, como he dicho anteriormente, con los nuevos retos profesionales y formativos del educador del museo, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología en las nuevas, como un nuevo canal y como nuevo instrumento de interacción y de comunicación con los visitantes del museo, algo que los museos no pueden quedarse atrás y no pueden cerrar los ojos a que hay una nueva forma de comunicarse hoy día en nuestra sociedad, y esa forma de esas formas de comunicarse tiene que ser partícipe el museo, y esto nos lo brinda Internet, nos lo brindan nuevos mecanismos y nuevas herramientas móviles que nuestros visitantes del museo utilizan, como las tabletas, como los iPhone, como cualquier herramienta de comunicación que utilizamos cotidianamente y que forman parte fundamentales de nuestra vida y de nuestra comunicación con los demás, las redes sociales, en fin. Todos sabemos los distintos vehículos de comunicación que van surgiendo cada día y que de año en año nos van proveyendo de distintas formas de comunicarnos. Todo esto es fundamental, es el nuevo reto formativo que tienen los museos para integrarlo dentro de sus formas de comunicarse, en sus formas de diseñar actividades y programas educativos y de comunicación con sus visitantes. Yo quiero agradecer a los distintos personas que nos han ayudado en confeccionar y en trabajar con estos temas, su participación en los mismos, y os deseo que podáis encontrar en esta asignatura respuestas a todas las expectativas educativas que habéis establecido con ella. Muchas gracias y hasta siempre.